Mis amados hermanos, bendiciones una vez más. Aquí estamos con la palabra del Señor para cada uno de ustedes. Hace pocos días, realmente una semana, terminamos la lectura del libro de los Hechos. Me la disfruté en gran manera, pero me quedó la sensación, y no es la primera vez que me sucede, me quedó la sensación de que el libro no debería terminar allí, debería tener otro capítulo más, unos capítulos más, o por lo menos un capítulo, porque vemos que el apóstol Pablo llega a su destino tan deseado, Roma, y de repente el libro termina allí, dejándonos a Pablo en la ciudad de Roma. Y uno quisiera saber qué pasó con el trabajo de ministerio, el trabajo misionero del apóstol en Roma. Pero el libro termina de repente, de manera súbita, termina allí, en ese capítulo, con el apóstol Pablo en Roma, evangelizando, predicándole a algunos pocos. Saben ustedes que la mayoría de estudiosos del libro de los Hechos opinan lo mismo, que el libro termina de manera abrupta, de manera repentina. Y aunque son 28 capítulos de historia sellada con la sangre de muchos, historia sellada con el sufrimiento, historia sellada con la sabiduría y con el poder sobrenatural del Espíritu Santo, sentimos que hace falta algo en el libro. Creo que el libro está escrito de esa manera con un propósito, y lo creo de manera muy firme. Y el propósito es que los creyentes de cada época, los creyentes de cada generación, escriban esa otra parte que falta, que nos parece que falta y que la Biblia parece indicarnos que hizo falta. Es decir, el Señor nos está diciendo, esto es lo que escribieron, lo que protagonizaron aquellos mis hijos, los apóstoles, los primeros cristianos, y termina de esta manera abrupta porque quiero que cada creyente en su época y en su tiempo escriba por lo menos un capítulo más de historia. Así que de esta idea nace nuestro título en este día, protagonistas del capítulo 29 del libro de los Hechos, protagonistas del capítulo 29 de la historia de la iglesia. Y como podemos ver, todos los que ya hemos leído el libro de los Hechos, nosotros somos conscientes que esta historia está protagonizada principalmente por el Espíritu Santo. Él es el protagonista principal, el más importante, pero humanamente hablando encontramos a muchos siervos del Señor que protagonizaron grandes segmentos de este libro, de esta historia de la iglesia en el primer siglo. Por ejemplo, los primeros 12 capítulos están casi totalmente dedicados a la historia del apóstol Pedro. El protagonista, humanamente hablando, es el apóstol Pedro, a excepción de los capítulos 6 al 8, donde los protagonistas son dos diáconos. Uno se llama Esteban, un hombre extraordinario, y el otro se llama Felipe. Así que Pedro es el gran protagonista de los primeros 12 capítulos, y los capítulos 13 hasta el final, humanamente hablando, porque tengo que decirlo así, el gran protagonista es el apóstol Pablo. Allí en el capítulo 13 es comisionado por el Espíritu Santo, y finalmente lo vemos al final del libro de los Hechos, en el capítulo 28, en la ciudad de Roma, listo para cumplir su ministerio apostólico y misionero. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros también protagonicemos esta historia como aquellos hombres. ¿De qué manera la protagonizaron ellos? Bueno, la protagonizaron como grandes predicadores, alcanzando grandes conversiones. La protagonizaron realizando milagros, señales, prodigios. Los vemos realmente siendo instrumentos en las manos de Dios para sanar, instrumentos en las manos de Dios para liberar, instrumentos en las manos del Señor para hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, allá vemos a Pablo que una serpiente le muerde, se queda prendida de su mano, y todo mundo espera que Pablo caiga muerto, hinchado del veneno, pero no sucede nada. Pablo termina completamente sano.
Así que Dios quiere que nosotros seamos protagonistas, por lo menos, de un capítulo más de esta historia. Por eso nuestro título, protagonistas del capítulo 29. Hechos tiene 28 capítulos. Sentimos que termina de manera abrupta y Dios quiere, escúchame, Dios quiere que con los mismos hechos, de la misma manera, con la misma entrega, la misma pasión, protagonicemos el capítulo 29. Porque ellos pudieron protagonizar 28 capítulos de una historia extraordinaria, revolucionaron el mundo. Porque los vemos haciendo uso de 4 recursos. Si tú y yo los usamos también, con seguridad, como mínimo, escribiremos un precioso renglón de esta historia de la iglesia. Esos 4 recursos, 2 de ellos nos vienen de Dios y los otros 2 nosotros debemos aportarlos de manera abnegada. ¿Cuáles son esos 2 que vienen de Dios? El primero lo vamos a llamar sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad. Son 4 S's. Primera S, sobrenaturalidad. Y con sobrenaturalidad me refiero a la acción sobrenatural del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, el gran protagonista en él es el Espíritu Santo. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, a la iglesia se le promete que se le equipará de manera total y suficiente para cumplir la tarea en toda la geografía que la Biblia dice. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2, este versículo se cumple. La iglesia es equipada de manera suficiente. Tan equipada fue la iglesia por el poder sobrenatural del Espíritu Santo que en el mismo capítulo 2, el apóstol Pedro se pone de pie, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Cuando usted lee allí en Hechos capítulo 2, cuando usted lee los primeros 4 versículos, usted va a encontrar eso, que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica su primer sermón. Y de su predicación se convierten miles de personas, muchas personas, tanto que la iglesia llega a ser cerca de 3,000 personas. El total de los creyentes eran unas 3,000 personas. Mira lo que Pedro acaba de protagonizar. Lo podríamos llamar una gran campaña evangelística, una predicación extraordinaria, pero un número de convertidos impresionantes. En un solo instante la iglesia llega a ser unas 3,000 personas. ¿Por qué esto fue posible? Porque Pedro estaba equipado, es decir, lleno de lo sobrenatural, lleno del Espíritu Santo. Y no solo Pedro predicaba, todos ellos predicaban. La Biblia dice que luego fueron amenazados, fueron intimidados y se sintieron débiles en su ánimo, en su fe para predicar. Pero la Biblia dice que llegaron a su lugar de reunión, se dispusieron para la oración y mientras oraban, el Espíritu Santo vino sobre ellos. El lugar en donde estaban, dice la Biblia, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, todos fueron llenos. Te lo voy a leer, esto es Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de esta oración, el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Aquí el énfasis es ese, predicaban con valentía, con denuedo, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. El día que usted y yo seamos llenos de esa sobrenaturalidad, de lo sobrenatural,
del Espíritu Santo de Dios, entonces tendremos valentía, no vergüenza, no miedo. Tendremos denuedo, no confusión, para predicar la palabra de Dios y las almas se convertirán a Jesucristo. ¿Por qué pudieron escribir esta historia de conversiones abundantes? Por la sobrenaturalidad que experimentaron, la llenura del Espíritu Santo. Ahora, mis amados hermanos, además ellos pudieron protagonizar estos 28 capítulos del libro de los Hechos, que si usted ya lo leyó, sabe que son eventos extraordinarios, y los protagonistas después del Espíritu Santo fueron los apóstoles, los diáconos, los creyentes de aquel primer siglo. Dios quiere que también nosotros protagonicemos nuestro capítulo. Pero además de eso, ellos pudieron ser protagonistas del Espíritu Santo porque pudieron realizar grandes milagros, señales, prodigios, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice Hechos 2, versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Hechos 2:43. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, pudieron hacer grandes milagros. El apóstol Pedro y el apóstol Juan sanaron a un cojo que se sentaba por años en la puerta del templo a pedir limosna. Pedro y Juan se quedan mirándolo y le dicen allí en el capítulo 3, versículos 1 al 10, está esta historia. Se quedan mirándolo y le dicen: no tengo plata ni oro, dice Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice la Biblia que el cojo se levantó y entró al templo danzando y glorificando a Dios. ¿Por qué pudieron protagonizar este momento de la historia de la iglesia? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y usted sigue leyendo la Biblia y se va a encontrar que luego ellos sanan a un paralítico. El apóstol Pedro sana a un paralítico, resucita a una mujer que se llamaba Dorca, había muerto. Pedro ora por ella y la mujer resucita. Eso se llama sobrenaturalidad. Lo sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios estaba en ellos. Ellos estaban llenos de ese poder sobrenatural y por eso pudieron protagonizar esta parte de la historia del libro de los Hechos. Usted encuentra eso de la resurrección de Dorca y encuentra la curación del paralítico que pudo caminar, se llamaba Eneas. Usted lo encuentra en Hechos capítulo 9, versículos 32 al 41. Si nosotros queremos ser protagonistas del capítulo 29 de esta maravillosa historia, debemos hacerlo en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. En el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, nosotros podemos ser protagonistas del capítulo 29 solo con sabiduría. Con la sabiduría que viene de Dios. Es hermoso ver en el libro de los Hechos cómo los gobernantes de las naciones y aquel grupo selecto de los judíos que se llamaba el Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia entre el pueblo de Israel, que eran hombres muy letrados, sobre todo conocedores de la ley de Dios, como aun ellos llegaron a asombrarse de la sabiduría que había en los apóstoles, en estos diáconos que se destacan en la iglesia primitiva. Por ejemplo, cuando uno lee Hechos capítulo 4, dice la Biblia: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. El Sanedrín, la Corte Suprema de Justicia de los judíos, se maravillaba de ver la sabiduría, el denuedo y la sabiduría con que hablaba
Pedro, sabiendo que era un pescador, y se preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿No es un hombre del común de la sociedad? Eso que ellos vieron en Pedro se llama sabiduría. Pero la Biblia dice en el capítulo 6 que luego no podían resistir esa misma sabiduría en aquel diácono llamado Esteban. El diácono llamado Esteban. Dice que cuando contendían con Esteban, dice Hechos capítulo 6, versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Tuvieron que reconocer que aquel diácono tenía una sabiduría superior a la de todos ellos que eran sus enemigos. Y es hermoso encontrar otro texto en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Pablo está ante un rey llamado Agripa, Herodes Agripa, y está delante de un gobernador llamado Festo. Y Pablo está disertando acerca de lo que es el evangelio y está contando su testimonio. Está hablando de la resurrección de Jesús y de repente aquel gobernador le grita a Pablo y le dice, estás loco, Pablo. La mucha letra te vuelve loco. Es decir, tenía tanto conocimiento el apóstol Pablo, había tanta sabiduría en él que los gobernantes se asombraban, algunos le admiraban y otros pensaban que estaba loco. Pero era la inmensa sabiduría de Dios. Y fue por esta sabiduría venida de Dios que todos los discípulos pudieron escribir esta historia preciosa del libro de los Hechos, y a donde llegaron revolucionaron las ciudades, los pueblos y las aldeas por el gran conocimiento que tenían. El conocimiento de Dios puesto en práctica se convierte en sabiduría en la vida de un creyente. Y el Señor quiere que nosotros sigamos protagonizando estos capítulos de historia, sobre todo que escribamos un capítulo más, que cada iglesia con sus creyentes escriba ese capítulo que nos parece que nos hace falta en el libro de los Hechos. El capítulo 29, sea protagonista de ese capítulo, que Dios lo desea y el mundo lo necesita. Tanto lo desea Dios que en Santiago capítulo 1 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y la sabiduría le será dada. Dios quiere que hagamos su obra en la sabiduría de Él y no en la sabiduría del mundo. Dios espera eso. Y no hay manera de protagonizar ni siquiera un renglón de la historia del cristianismo si no es en la sabiduría de Dios. Dios te la ofrece de manera gratuita y abundante, así que no hay excusa. Y por eso te puedo decir, necesitamos la sabiduría divina, pues no es posible escribir un solo renglón de la historia de la iglesia sin esa sabiduría. Pero en tercer lugar, escucha lo que nos quiere enseñar el Señor en tercer lugar. En tercer lugar, tengo que decirte que podemos ser protagonistas del capítulo 29 de la historia del cristianismo solo con sufrimiento. Y las dos S, los dos requisitos, los dos recursos que vienen ahora, que también comienzan con la letra S, son los que tú y yo debemos aportar de manera abnegada. Así que el tercero de ellos es sufrimientos. Y piénsalo así en plural, sufrimientos. Todo el cristianismo está fundamentado en el sufrimiento de aquel que dio su vida por nosotros. Pero también en la vida de aquellos que iniciaron la iglesia, los apóstoles, aquellos primeros diáconos, aquellos primeros discípulos. El mismo fundamento del cristianismo, el material de ese fundamento
es el sufrimiento. Todo comienza con la obra de Jesús y un poco antes de Jesús. Jesucristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros no podemos olvidarnos de esta realidad de la que Jesús habló, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar en Él, pues Él ya había vencido al mundo. Y los apóstoles y los discípulos experimentaron toda clase de sufrimientos. Por ejemplo, sufrieron cárceles. Cuando tú lees Hechos capítulo 4, versículo 3, ellos fueron colocados en la cárcel una y otra vez. Sufrieron amenazas, y eso lo puedes ver en Hechos 4, 21. Sufrieron azotes, y te quiero leer un texto. Escucha este texto. Hechos capítulo 16, versículo 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Usted puede encontrar esto y puede leer la historia completa en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Aquí son amenazados, son encarcelados, sus pies atados en el cepo, son azotados con vara. Sufrimiento. Y si uno sigue leyendo el libro de los Hechos, se da cuenta que padecieron hambre, pero que también padecieron apedreamiento. El apóstol Pablo fue apedreado. Y la Biblia dice que dejaron de apedrearlo porque creyeron que ya estaba muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que el apóstol había muerto y allí lo dejaron. Pero Dios le levantó. Eso se llama sufrimiento. Y el sufrimiento del apóstol Pablo fue tan amplio, tan profundo, que en uno de los capítulos de sus epístolas, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, Pablo escribe lo siguiente: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Con este largo texto leído de la biografía del apóstol Pablo, es claro que nuestros primeros hermanos del cristianismo escribieron estos 28 capítulos de historia con la negra tinta del sufrimiento. Escúcheme, no solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Esteban, Felipe, Jacobo y todos los demás, ellos escribieron esta hermosa historia. Esta historia extraordinaria la escribieron con tinta negra, la tinta negra de sus propios sufrimientos. Así está escrito el libro de los Hechos, y la gran pregunta es: ¿está usted dispuesta, mi querida hermana, mi querido hermano, para escribir también los renglones que usted va a escribir de esta hermosa historia con la negra tinta de su propio sufrimiento? Y quiero decirle algo bien importante para cerrar este punto,
Quien no está dispuesto a sufrir por Cristo jamás va a protagonizar un solo hecho de la historia del cristianismo. Y yo sé que usted quiere escribir por lo menos un hecho, un renglón, para que el día que usted se presente ante Dios, no se presente con las manos vacías. Dispóngase a servirle al Señor. Dispóngase a escribir esa parte de la historia que a usted le corresponde, aunque tenga que escribirla con la tinta negra del sufrimiento. Es necesario. Dios lo demanda y este mundo lo necesita. Si usted quiere ser imitador de Cristo y de los primeros cristianos, usted debe escribir la parte de su historia o esa parte que le corresponde a usted en esta maravillosa historia del cristianismo con la tinta negra de su propio sufrimiento, sufrimiento por Cristo, por predicarlo a Él, por amarlo a Él, por servirle a Él. Esté dispuesto a sufrir. Y quiero terminar con el último recurso de estos 4 que también debemos aportarlos nosotros abnegadamente. Podemos ser protagonistas del capítulo 29 solo con sangre. Y esa es la 4ª S, sangre. La sangre es la vida. Escribir la historia de la iglesia con nuestra propia sangre es estar dispuesto a entregar la vida por amor y por servicio a Jesucristo. Si Él lo entregó todo por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos aún a entregar nuestra vida por Él. Y creo que esta convicción hace falta en gran manera en nuestro tiempo, porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo cómodo, un cristianismo sin sufrimiento y un cristianismo sin entrega total, Muchos de los primeros creyentes entregaron su vida por amor a Jesús en medio de la persecución, en el propósito de abrirse brecha en aquella selva de herejías, de religiones falsas, pero antagonistas y fuertes en gran manera. Muchos de los primeros creyentes de toda esta historia del cristianismo, la mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos, escribieron, protagonizaron sus hechos, escribieron su parte de la historia con la tinta roja de su propia sangre, con la tinta roja de su propia vida. Amados hermanos, basta escuchar la historia de aquel que le abrió camino al Señor, Juan el Bautista. La Biblia nos muestra a Juan el Bautista que murió decapitado en el palacio de Herodes. Él terminó escribiendo su historia, protagonizando su historia con su propia sangre. Mira la vida del Señor Jesucristo. Sabía que iba a morir, sabía cuándo iba a morir, pero no se negó porque te amó a ti y me amó a mí. Y era necesario protagonizar la historia que Él protagonizó, enseñándonos que si Él dio la vida por nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a darlo todo por amor a Él y por servicio a Él, por entrega a su obra, por hacer su voluntad, por llevar su iglesia hacia adelante. Piensa en el primer mártir de la iglesia, Esteban. En el capítulo 7 al final, Esteban es apedreado. Esteban comenzó escribiendo una historia de uno que atendía la cocina y las mesas, pero terminó escribiendo su parte de la historia del cristianismo con la tinta de su propia sangre. Más adelante en Hechos capítulo 12 nosotros encontramos a Jacobo, que también escribe la parte de la historia que le corresponde, derramando su sangre por la espada de Herodes, que le quita la vida. Y así yo te podría decir que cada uno de los 11 apóstoles que quedaron y 12 con el apóstol Pablo, todos fueron mártires, entregaron su vida, derramaron su sangre por amor
a la obra de Cristo y por amor a Cristo. Y la gran pregunta es, ¿y nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros, usted y yo, estamos dispuestos a escribir esta historia, este capítulo 29, aunque nos toque escribirla con la tinta roja de nuestra propia sangre? Esa debe ser la determinación. Esa debe ser la determinación. Protagonicemos el capítulo 29. Aunque tengamos que escribirlo con la negra tinta del sufrimiento o con la tinta roja de nuestra sangre, de nuestra vida. Dios está esperando que lo hagamos y el mundo lo necesita en gran manera. El reino del cielo lo demanda y este mundo lo necesita. Y cierro con estas palabras. Un cristiano no puede pasar por este mundo sin penas ni gloria. Debe hacerlo protagonizando su propia historia y con seguridad hacerlo le traerá serias consecuencias, pero también traerá su vida gloria en este mundo y la gloria de Dios en el reino venidero. Que Dios te bendiga.